Ansiedad, el tema que vamos a estar tratando el día de hoy acá en Soluciones, y para ello hemos invitado al estudio a Geraldine Quiñones, psicólogo clínico, y también Ania Vivas, médico psiquiatra. Bienvenidas las dos, gracias Gracias. por haber atendido nuestra invitación el día de hoy a acompañarnos a tratar este tema tan interesante. Además, ansiedad, yo creo que muchos venezolanos en este momento sienten Ujú. ansiedad, y si no la sentían antes, pues ahorita la están experimentando, pero justamente vamos a ayudar a tratar de reconocer cuándo es que nos sentimos ansiosos, y justamente vamos a comenzar la entrevista definiendo qué es la ansiedad desde el punto de vista médico, o sea, cómo lo definimos. Podemos empezar como quieran. Ok, bueno, la ansiedad, para saber y entender qué es la ansiedad, primero hay que irnos un poco para atrás con respecto a las emociones básicas, que son la tristeza, la alegría, el miedo y la rabia. Entonces nos vamos a quedar con el miedo. ¿Sí? A partir del miedo, que es una emoción necesaria que nos protege ante hechos adversos o situaciones que nos vayan a lastimar, es una emoción que nos causa protección. Eso es normal. ¿Qué pasa? Que cuando no hay ese evento que nos va a lastimar, viene y causa la ansiedad. ¿Sí? Entonces la ansiedad es una emoción que no siempre es mala, no siempre. Es necesaria para poder evolucionar, pero puede tornarse patológica al caer en los trastornos ansiosos. ¿Qué caracteriza la ansiedad con respecto a otros trastornos? Es los síntomas físicos que siente la persona, que no solamente lo siente, sino que todos los estamos viendo. O sea, se ponen muy pálidos, están sudorosos, tienen temblor en las manos, presión en el pecho, en el estómago, y las manifestaciones siempre, ellos acuden a muchos médicos porque tienen algo en el corazón, porque tienen algo en el estómago, y realmente no hay nada físico que justifique la clínica que están presentando, porque eso viene a través de esta emoción, del miedo, de un pensamiento que le está generando toda esta sintomatología, el pensamiento de que algo le va a pasar, de que algo malo le va a pasar, de que alguien se va a morir o de que algún evento va a ocurrir sin que haya demostrado que eso realmente vaya a ser así. Geraldine. Sí, un poco continuando con la idea de Ania, ¿no? La ansiedad tiene su característica fundamental, es la anticipación de este miedo que ella está señalando. Si yo me sitúo en esta anticipación y logro identificar todas estas características fisiológicas, todo lo que está ocurriendo en mi cuerpo, entonces empiezo a asociarlo con algo catastrófico, algo grave que va a suceder en el futuro. Cuando yo identifico todos estos eventos catastróficos asociados a lo que está pasando en mi cuerpo, entonces la ansiedad tiene lugar como una asociación anticipatoria entre el pensamiento y lo que está sucediendo en el cuerpo y algo que yo no puedo controlar. ¿Okay? Estos pensamientos, este miedo se vuelve irracional porque el contenido del pensamiento no siempre está asociado con algo real que puedes comprobar. Entonces, en la medida en que yo lo asocio con algo que no puedo controlar, la ansiedad crece y entonces puede llegar a convertirse en un trastorno o en una patología. Por eso una de las primeras partes del tratamiento es identificar junto con el paciente esto que ya saben, o sea, qué está sucediendo en mi cuerpo, Claro. pero ahora analizar cuál es la asociación con ese pensamiento. Hablaban de esos síntomas físicos, esa sudoración, el temblor en las manos. ¿Cuál otros síntomas se le asocian a esa ansiedad? Y los síntomas también psicológicos, ¿no? ¿Cuáles son? Ok, es muy variado y depende de cada persona. Puede haber dolor de cabeza, puede haber cefalea, puede haber vértigo o sensación de mareo, de que las cosas se mueven o me muevo yo. Puede haber también sí, taquicardia o palpitaciones, y es por esto que ellos centran esto en cuestión del pecho. O sea, algo me va a pasar, me va a dar un infarto. ¿Por qué? Porque tengo taquicardia. Entonces, estos síntomas físicos vienen por una descarga adrenérgica, por este miedo que automáticamente el pensamiento identifica como tengo que defenderme, se tienen que activar todo el organismo se activa para la defensa. Un ejemplo práctico sería, por ejemplo, si estamos en un bosque y escuchamos el aullido de un lobo, el cuerpo se va a preparar para estar pendiente dónde va a salir y correr si es necesario. Entonces el cerebro le dice al corazón, bombea más rápido, porque el músculo necesita la sangre, necesita el oxígeno para poder pegar la carrera.
Entonces, todo esto es defensivo en respuesta a algo que existe. Cuando quitamos el bosque y estamos sentados en un escritorio, una mesa, un salón de clase, en el metro, en la calle, en autobús, en el carro, y tenemos este pensamiento de que algo nos va a lastimar, el cerebro le dice al corazón, bombea rápido, que el músculo necesita esto para correr, pero no corre. Todo esto se encapsula. Y esta cápsula que hace todo el organismo de no poderse mover, que se quedan como que, me voy a morir, me voy a quedar aquí. Claro. Sí, es esta respuesta fisiológica normal del miedo que en la ansiedad se puede volver patológica. Y es por eso la sintomatología, porque se está preparando para algo que podría ocurrir, pero no hay un evento que lo justifique. Sí, y entonces Sí. desde el punto de vista psicológico, como preguntabas, todo esto va en función de lo que estoy pensando. Entonces, si la situación de riesgo o de peligro, yo me atrevería a cambiar en nuestro contexto el aullido del lobo por el sonido de una moto, ¿no? Claro. Entonces, claro, si no está realmente el sonido de la moto, sino que esta es la idea de que eso puede suceder, y yo tengo toda esta respuesta en mi cuerpo, es como una olla de presión que no tiene una válvula. Entonces empieza todo este proceso en mi cuerpo y yo no tengo esta descarga de energía. Eso se va acumulando y mi reacción en pensamiento es: algo muy malo va a suceder y yo no puedo evitarlo. Desde el punto de vista psicológico, entonces yo puedo entrar incluso en una incapacidad de lidiar con todo lo que está a mi alrededor. Entonces, las personas, imagínate esta situación en su trabajo, claro, donde está interpretando cualquier estímulo, porque eso es lo que individualiza la ansiedad. Estamos todos en el mismo ambiente, en el mismo contexto, pero hay un estímulo que yo estoy discriminando como una amenaza, que realmente no lo es. Entonces, yo no me lo estoy imaginando, bueno, porque estoy lo que me estoy imaginando eso. No, el estímulo discriminativo existe. Lo que es distinto al resto de las personas que están en mi contexto es cómo yo lo estoy interpretando. Y si yo lo interpreto como una amenaza catastrófica, ¿ok?, esa amenaza puede ser o física o social. Entonces, eso muy malo que puede suceder solamente está en mi pensamiento. Yo no me estoy imaginando el evento, me estoy imaginando esa amenaza. Y toda esta respuesta la estoy teniendo solamente yo. Esa es la diferencia, eso es lo que individualiza la ansiedad. ¿Cuánto tiempo puede tener una persona esos síntomas? ¿Puede experimentar esos síntomas? Eso es variable. Es variable porque hay algo ambiental. Si está el desencadenante a ese pensamiento catastrófico o hay algo que le recuerde y se le desencadena ese pensamiento, entonces puede durar más o menos esté expuesto a ese evento. ¿Sí? Puede ser de 5 minutos como puede ser 15 minutos. ¿Sí? Va a depender. Y va a depender si esta situación se ve expuesta a otros factores que la desencadenen, porque hay una situación ambiental que influye mucho aquí, que es donde la persona se relaciona. Sí, y también va a depender de cómo es su procesamiento cognitivo, cómo es sus creencias, qué le enseñaron a él que tenía que huir o qué le enseñaron a él a tenerle miedo. Sí, porque el miedo es una conducta aprendida. Nosotros no nacimos con un chip de hay que correr cuando vemos una cucaracha o hay que gritar en el baño cuando vemos la araña. No, eso es aprendido de otra persona que lo vimos, que vimos que corría o que vimos que hacía tal o cual cosa. Entonces, dependiendo de este procesamiento, dependiendo del ambiente donde se esté y dependiendo de qué factores, puede durar de 5 minutos, puede durar 10 minutos o 15 minutos. ¿Sí? Y si hay otra situación que pueda calmar esto o si el pensamiento automático de la reacción del miedo puede ser detenido o no por el paciente. Pero cuando nos imaginamos que algo va a pasar y pues no es un hecho real, sino que pues estamos alertándonos a... también esos síntomas pueden tardar o los puedes experimentar en ese tiempo, unos minutos. Sí, el estímulo sí está, o sea, no me lo estoy imaginando. La diferencia está en la interpretación que yo le estoy dando a ese estímulo. Okay. Ahorita, yo tengo asociado que cuando estoy en este contexto, si alguien entra es porque, no sé, me va a asaltar. Y no, o sea, el estímulo de que alguien entre es real, la persona entró.
mi interpretación es la que hace que yo tenga esta respuesta ansiosa. Y lo otro es que eso que aprendemos, también lo aprendemos en cuanto a la ansiedad. Es decir, si yo logro generar estrategias, por ejemplo, estrategias de evitación ante ese estímulo, yo voy a ir aprendiendo que para no sentir la ansiedad, yo tengo estas y estas estrategias. Ahora, si esas estrategias de evitación son inadecuadas con respecto a mi contexto, es decir, dejo de ir al trabajo, dejo de salir de mi casa, dejo de relacionarme con personas, porque, por ejemplo, relacionarme con personas del sexo opuesto puede generar ansiedad. Entonces, en lugar de enfrentar, digamos, este miedo de una manera adaptativa, lo que hago es que retiro ese estímulo ansioso y no me relaciono. Y allí es donde la situación de ansiedad empieza a complicarse más. Vamos a hacer una pausa, la primera pausa de la entrevista, y luego comenzamos continuamos con el programa. Además, ¿cuál es la diferencia de sentir ansiedad o estar ansioso y estar estresado? Todo eso en la próxima parte. Ya regresamos. Ansiedad, el tema que estamos tratando el día de hoy acá en Soluciones. Y justamente hablábamos en la parte anterior de esa relación que guarda la ansiedad y el miedo. Ustedes me decían pues que justamente una causa la otra. ¿Por qué hay esa relación tan directa entre el miedo y la ansiedad? Geraldine. Porque, como bien explicaba Ani en la parte anterior, el miedo tiene esta característica adaptativa. Deja de ser adaptativo cuando el origen es irracional. Esta interpretación de que mi vida está en riesgo es irracional y no está directamente asociada con el miedo. Tendemos a confundir digamos, el estrés y la ansiedad. Si yo interpreto el estrés más como mi capacidad de, o sea, yo puedo o no puedo hacer estas cosas. ¿Qué me causa estrés, por ejemplo? Que yo tenga la idea de que no puedo ponerme al día con todas las cosas que tengo que hacer. Entonces, no puedo, no tengo tiempo, no puedo. La ansiedad tiene más que ver con la anticipación a que no voy a poder, o la anticipación a esta amenaza, a cuáles van a ser las consecuencias de que yo no pueda hacer eso. La ansiedad está en el futuro, ¿ok? Aun cuando los síntomas los sintamos en el presente, y toda digamos, la percepción en mi cuerpo de la sintomatología está en el presente, mi pensamiento de lo que podría estar sucediendo está en el futuro. Ahora bien, cuando se habla de, y lo decíamos en el corte, grupos de ansiedad, ¿de qué se trata, doctora? La ansiedad como tal, en nuestro libro de diagnóstico, el libro que utilizamos para el diagnóstico, el DSM, se clasifica en varios tipos, ¿no? Entonces está la ansiedad que puede ser generalizada y está la ansiedad que puede ser específica. Y dentro de la ansiedad específica o grupos específicos están las fobias, ¿sí? Que son, por ejemplo, el miedo específico a las serpientes, a las arañas, a los lugares altos, ¿sí? Y estas fobias específicas pueden desencadenar al tener contacto con con el origen de la fobia, un ataque de pánico, que también está dentro de este gran saco que es los trastornos ansiosos, ¿sí? Pero la ansiedad es una cosa, la ansiedad es necesaria, es normal cuando tenemos un examen que tenemos que estudiar, vamos a sentir esos cambios o sea, muy, muy, muy bajitos. ¿Sí? Del cuerpo, vamos a sentir como que escalofríos, que tengo que estudiar, me voy a mover, eso es necesario para poder evolucionar. Lo que no es normal es que la ansiedad me dificulte a mí mi entorno familiar, personal y de trabajo. Entonces, este ataque de pánico viene dentro de los trastornos, ¿por qué? Porque si la fobia específica me desencadena el ataque de pánico, yo me voy a volver prácticamente como loca porque no voy a saber responder ante este estímulo y voy a actuar de manera descontrolada. Podemos experimentar ansiedad después de, nos ocurrió un hecho en específico y pues nos estamos nuevamente un tiempo después enfrentando a una situación similar. Ese proceso de espera a que llegue ese hecho te genera esa ansiedad, esa preocupación. O sea,
¿Lo puedes manejar? ¿Es un mismo término, preocupación y ansiedad? No, se relacionan en tanto la preocupación tiene que ver con algo que está en el futuro. Esa es la relación. El hecho de que aprendamos o de que se retroalimente este estímulo con los síntomas tiene que ver con el círculo vicioso de la ansiedad, que además se identifica muy bien en los trastornos de pánico. Ante este evento que me causaba una amenaza, yo reacciono de esta manera desde el punto de vista fisiológico. Allí identifico que están estos síntomas, tengo esta reacción de escape, y la próxima vez que yo vea este evento, yo no lo voy a asociar ya con el hecho de que sea una amenaza, sino que directamente lo asocio con esta reacción fisiológica de mi cuerpo que además no pude controlar. Entonces es esta sensación de pérdida de control, esta sensación de que realmente puedo morirme. Cuando pierdo el aire, dejo de respirar, lo primero que viene a nuestra mente es, ya, hasta aquí llegué, puedo morir. Entonces, claro, asociar este evento en el que tengo un miedo irracional, que ya no es un miedo adaptativo, con el hecho de que me puedo morir, en ese momento pierdo el control y cada vez que veo este evento doy la vuelta en este círculo. Entonces, por eso es muy importante que a través de especialistas, de psiquiatras y de psicólogos, podamos hacer un diagnóstico adecuado de a qué tipo de ansiedad me estoy refiriendo y cómo abordar este trastorno de pánico, porque generalmente hacen este recorrido por todos los médicos, los internistas, los cardiólogos, porque bueno, tengo taquicardia, voy al cardiólogo, voy a todos los especialistas que tienen relación con uno de los síntomas que está en mi cuerpo. Entonces, cuando llegan al psiquiatra o al psicólogo, ya tienen muy bien identificado cuáles son estas reacciones en el cuerpo, pero no tengo la menor idea de cómo controlarlo, y el hecho de no poder controlarlo es lo que hace que la persona pues exacerbe más los síntomas. Entonces es un círculo vicioso que se retroalimenta. Es más Doctora. el miedo a descontrolarse, es más eso, A perder el control. A perder el control, porque Claro. todos estos síntomas físicos por esta descarga que ya expliqué anteriormente, también causa dificultad en la respiración, empiezan a respirar mal. Entonces hacen respiraciones cortas, que no son productivas, que al mismo vez generan mucha más ansiedad, ¿sí? La respiración de ellos son cortas. La persona cuando está ansiosa es corta, es rápida y no hay suficiente oxígeno que entra a los pulmones y no hay ese oxígeno que se vaya al resto de los órganos. Entonces el cuerpo prácticamente está entrando en hipoxia, en disminución de su oxígeno para poder funcionar, y el cuerpo está reaccionando a su vez a esta disminución de oxígeno, provocando más ansiedad. Entonces es un círculo vicioso que viene es una rueda. O sea, es una rueda, el evento y los mismos síntomas ansiosos hacen que produzca más síntomas ansiosos y puede llegar a desencadenar el ataque de pánico, la crisis de pánico. ¿Un niño puede experimentar la ansiedad? Sí, claro. Precisamente, fíjate que estamos hablando de lo que aprendemos. Lo que aprendemos. Generalmente los niños van a aprender esto del contexto, de cómo las personas que tienen alrededor, cómo las personas que los están formando reaccionan ante algo. Es decir, yo aprendo que esto es una situación de peligro porque la persona que yo tengo a mi alrededor como mi formador o mi representante, quien esté allí dando un ejemplo, reaccionó ante ese mismo evento. Entonces yo aprendo que así es como se reacciona y lo asumo como mío. Cuando viene ese evento en algún lugar del futuro, yo voy a reaccionar, si no de la misma manera, muy parecido o con las mismas, generando esas mismas sensaciones de peligro. O sea, podríamos hablar que es hereditario. O sea, si yo vengo de unos papás ansiosos, de unos papás que tienen miedo a algo, una mamá que tiene fobia a algo, ya después ese niño crece con ese miedo, con esa ansiedad. O sea, ¿lo heredas o no? Ya lo aprendes. Lo aprendes, Sí. no es heredado. Hay situaciones en las cuales sí hay una predisposición genética a descargas adrenérgicas, o sea, familiares que sí tienen una descarga patológica de todos estos neurotransmisores que causan que siempre tengan miedo. Puede ser, o que no que tengan miedo, perdón, a que tengan los síntomas ansiosos. Hay medicamentos también que los pueden producir,
que pueden producir estos síntomas ansiosos sin que la persona sufra de esto. Sin embargo, con los niños es aprendido, total y completamente aprendido, ¿sí? Al menos que haya un componente genético familiar importante, del resto se aprende. ¿Y cómo tratar el tema de la ansiedad con los niños? O sea, que esto después no se haga repetitivo y que pues afecte su cotidianidad. Bueno, básicamente identificando, una vez que el niño, por ejemplo, se inmoviliza ante una situación en la que debería, por ejemplo, correr, pues inmediatamente abordar qué es lo que asoció con esa situación, qué fue lo que aprendió en ese momento y, por supuesto, es un proceso de sensibilización, o si se quiere, de sustituir ese pensamiento o esa sensación de temor que está asociada a este estímulo con uno más adaptativo. Entonces, así como aprendió que esto le va a causar ansiedad, también va a aprender cómo reaccionar de una manera más adaptativa y sobre todo lo más importante en este caso es enseñarlo a identificar las emociones, que en la medida en que tenga el control emocional va a poder reaccionar de manera más adecuada. Y Doctora. también que los niños aprenden, hay que trabajar a los papás. Hay que ver qué está haciendo papá y problema de los mamá, papás. a ver qué está haciendo papá y mamá, que bebé está actuando así o niño está actuando así. También hay que ver qué edad tiene el niño, porque es muy normal en esto cuando empiezan el colegio en la angustia de separación o cuando los papás empiezan, la mamá empieza a trabajar, que tiene que dejarlo con otro cuidador, entonces hay una ansiedad que es normal de su proceso adaptativo, de su evolución, que bueno, tiene que ser trabajada poco a poco y dependiendo de cada caso. ¿En qué momento la ansiedad se convierte ya en un problema? Cuando no puedes lidiar con la vida cotidiana, cuando eso te impide relacionarte con otras personas, te impide trabajar y te impide realizar actividades cotidianas que para los demás son normales. Si no puedes hacer alguna de esas cosas, empezó a transformarse en un problema. Y también hay que tomar en cuenta la intensidad y la frecuencia de esos episodios de ansiedad. Cuando hay alteración en la parte laboral, en la parte familiar y en la parte personal, ya se vuelve un trastorno. Vamos a hacer otra pausa en nuestra entrevista. Las consecuencias de la ansiedad y cuál es el tratamiento, eso en la próxima parte. Además, vamos a revisar todas sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Recuerden que en todas somos @solucionesgb y el día de hoy estamos utilizando la etiqueta numeral soluciones ansiedad. ¿Usted se siente ansioso, angustiado ante alguna situación que esté viviendo? Pues entonces no lo dude. Pregúntenos que ya nuestras invitadas le van a responder. Ansiedad, el tema que estamos tratando el día de hoy acá en Soluciones. Y justamente yo les consultaba, cerrando el bloque anterior, cuáles son esas consecuencias más graves que nos puede traer tener ansiedad o experimentar ansiedad ante un hecho o ante algo pues que nos pueda ocurrir. ¿Cuál es esa consecuencia? ¿Qué es lo que hace esa persona? Sí, básicamente cuando estamos en presencia de un miedo que no nos permite salir de nuestra casa, que no nos permite incluso tratar con nuestros afectos, con otras personas, no nos permite trabajar, pues es un temor inmovilizador. Mi vida cambia después de que esto empieza a limitarme. Y, por supuesto, la sensación de si esto ocurre, yo me puedo morir. Y evitar morirme me va restringiendo a tal manera que puedo quedar inmovilizada, puedo quedar discapacitada si no lo atiendo a tiempo, ¿ok? Tampoco, o sea, no vamos a ser nosotros los catastróficos. Si la persona identifica que ya esto está limitando algunos espacios, es el momento de acudir a un especialista y se atiende si hay un buen pronóstico para ello. Estamos en un momento, una situación de país pues complicada, no es un secreto para nadie que pues hay una situación en cuanto un tema social, político y vemos en la calle a muchas personas preocupadas, con miedo a lo que pueda ocurrir, experimentando a lo mejor algunos de esos síntomas que te produce la ansiedad. Ustedes en sus consultorios, ¿cómo ha sido la experiencia en estos últimos meses que han sido los más complicados en el país?
¿cómo han visto? ¿Han aumentado la cantidad de personas que van porque dicen, estoy ansioso, siento tal y cual cosa, doctora, ¿qué hago? ¿O qué es lo que me está pasando? Sí, ha aumentado. Ha aumentado bastante el número de pacientes con síntomas ansiosos. Sí, ha aumentado el número de pacientes con trastornos de ansiedad. Ha aumentado el número de pacientes con fobias específicas. Y sobre todo pasa algo particular, que es que pacientes que no tenían antes ningún tipo de trastorno ansioso acuden no por el trastorno ansioso como tal, sino porque no consiguen el medicamento de la tensión o el de la tiroides o el medicamento para la diabetes. Entonces, este pensamiento o este miedo a que me voy a descompensar, a que se me puede hacer una hipertensión y me puedo morir, es lo que hace que se induzca el episodio ansioso o el trastorno. Incluso llega hasta el trastorno, este miedo a no poder tener el medicamento y no poder tomarlo como tengo que tomarlo. Y eso es algo que está nuevo últimamente en las consultas. Y los ataques de pánico también han incrementado mucho la frecuencia, porque es esta sensación de no tengo el control de absolutamente nada de lo que está pasando a mi alrededor, y esto se interpreta como o sea, no tengo otra opción. Y los ataques de pánico han sido ya motivo de consulta, yo creo que semanal. Sí, y otra cosa, no solamente lo patológico, pues lo patológico de este miedo, me voy a morir. También he visto muchos pacientes que vienen porque necesitan ayuda terapéutica para, ¿qué puedo hacer yo con esto? O sea, estoy sintiendo esto y esto, estoy en este entorno, en este ambiente que me está afectando así asado. ¿Qué puedo hacer con esto? Exacto, y justamente lo que no tengo control. Exacto. Y yo aprovecho para comentarles o leerles un comentario que nos hace llegar, además, varias preguntas. Segovia 9430 dice, buenos días. Ayer fui víctima de un atraco a mano armada para quitarme mi celular. Yo estaba dentro de mi carro y me abordó un motorizado. Tengo miedo de salir de mi casa. ¿Cómo enfrentarlo? Sí, generalmente los episodios de violencia que tienen, bueno, en este caso delictivo, puede llegar a generar lo que identificamos como el trastorno de estrés postraumático. La persona tiende a revivir ante un estímulo parecido, ante las mismas características o el mismo lugar, o todas las características que estuvieron presentes en este momento en el que hubo una emoción muy intensa. Entonces, ante estos estímulos discriminativos, va a revivir, va a ser flashback, va a tener las mismas imágenes y va a tener la idea de que el episodio se va a repetir. Entonces, si además este episodio es de peligro inminente, donde mi vida estuvo en riesgo o de las personas, mis personas queridas estuvieron allí, entonces tengo la idea de que esto se puede repetir y por supuesto voy a hacer todo lo posible por evitarlo. Entonces, este también es un trastorno muy frecuente en la consulta porque pues estamos expuestos a él. Y sobre todo porque aumentan el número de desencadenantes ante la reacción, porque ahora no solamente es el sonido de la moto, ahora también es un carro, el color del carro, el color de cómo estaba vestido el asaltante, persona, la calle donde estaba, lo que estaba alrededor. Entonces, ahorita él no puede ver porque es reciente, entonces es reciente y siente mi vida. Claro, normal. Fue ayer y dice que ya hoy no quiere salir de la casa. Y retomando el tema del miedo adaptativo, ¿no? O sea, ahorita en nuestra situación país, el miedo que en los cortes anteriores decíamos, no, bueno, es un miedo irracional. En este caso el miedo es racional, porque primero sucedió, es real, es inminente, está pasando y puede volver a suceder. Entonces, eso hace que se mantenga este círculo vicioso que llamábamos, que se retroalimenta, pues se mantiene porque los estímulos externos están allí y además tengo que lidiar con eso todos los días. Nos pregunta también otro de nuestros seguidores a través del Instagram, algo que pues está ocurriendo muchísimo en el país, lamentablemente, y esto tiene que ver con el tema de la migración. Dice Valem Salazar, hola, buenos días, un saludo a las 3. Me voy del país en pocos meses y hace 2 semanas me dio un ataque de pánico. Ahora tengo síntomas de ansiedad. ¿Cómo hago para combatir este sentimiento de susto en el pecho y otros? Me da miedo que esto sea permanente. No es permanente si se atiende. Es decir, esta presión en el pecho es consecuencia de algo que está pensando.
Obviamente el proceso migratorio implica una cantidad de eventos acerca de los cuales podemos prepararnos hasta un punto, pero de allí en adelante no sabemos y no tenemos control. Entonces, lo primero es identificar acerca de qué sí tenemos control, acerca de qué sí podemos planificar. Y lo otro es identificar qué es lo que estoy pensando, no puedo controlar. ¿Qué es lo que estoy pensando que me está generando esta sensación, esta presión en el pecho, que además es el lugar como más, el lugar del cuerpo como más emblemático para identificar la ansiedad? Y también que es adaptativo, o sea, él ahorita va a hacer un cambio importante en su vida y ese cambio importante va a generar, o sea, expectativas. Él no sabe qué se va a conseguir, no sabe dónde, o sea, la incertidumbre. Ajá, entonces la incertidumbre crea ansiedad. Ahora, la ansiedad es necesaria porque él necesita resolver, anteponerse a eso y resolver. Si no puede resolver o si se tranca, entonces viene el ataque de pánico o viene la crisis más fuerte. ¿Y cómo se trata eso? Bueno, tiene que acudir a un especialista, tiene que hablar con un psiquiatra, con un psicólogo clínico, a estudiar su caso en particular, a ver cómo lo podemos ayudar. Por acá nos pregunta también Marisbelia 15, dice, buenos días, me estoy separando y no sé cómo encontrarla, cómo controlar la ansiedad y me está afectando mi vida cotidiana, ¿cómo hago? De nuevo, pues, ¿qué pensamientos están asociados a la separación? Es decir, si yo me estoy separando y pienso, no voy a poder con la soledad, no voy a poder con esto, ¿quién se va a hacer cargo? Si todo lo que estoy pensando acerca de la separación son pensamientos negativos, todas estas sensaciones empiezo a interiorizarlas como que no están en mis manos, yo no tengo control de eso, alguien más debe poder ayudarme. Que la invitación es a identificar estos pensamientos y acudir a un especialista que te ayude a organizar en términos de prioridades y sobre todo a identificar que sí puedes atenderlo y que sí hay cosas que están en tus manos y que puedes controlar. Nos vamos a la pausa, ya regresamos con mucho más. En la próxima parte revisamos el Twitter y además pues las recomendaciones de nuestros especialistas del día de hoy. Ya regresamos. Continuamos en Soluciones Ya en la última parte. Muchos mensajes nos han llegado a propósito de este tema. Voy a aprovechar para leer este que nos hace llegar Najik Siso. Dice, ¿cómo manejar o controlar la ansiedad en pacientes con enfermedades crónicas cuando el detonante es su enfermedad? Mi mamá es paciente EPOC y tiene ansiedad con ataques de pánico y que han empeorado su condición. Estamos apenas iniciando el control profesional, dice ella, y que le recomienden pues cómo puede controlar, además una persona que tiene una enfermedad pulmonar crónica. Okay. En eso, el manejo de los pacientes crónicos tiene que ser multidisciplinario. Va a ir al neumonólogo, va a ir al todos los que tengan que ir, dependiendo de la patología que sea, pero también debe ir al psiquiatra o el psicólogo clínico. Porque el manejo multidisciplinario hace que haya mejor éxito para solventar o dar mejor calidad de vida en lo que sea posible a la enfermedad de base, sea una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sea cáncer, que la mayoría vienen por eso, o porque hayan tenido un accidente de tránsito y han quedado incapacitados, o había tenido también traumatismo craneoencefálico. O sea, el tratamiento en la parte médica debe ser multidisciplinario y el psiquiatra debe estar presente. El psiquiatra no es un médico para los locos, como se vende, se estigmatiza mucho al psiquiatra y a los pacientes psiquiátricos, pero realmente el psiquiatra es un médico que es especialista en tratamiento y manejo de enfermedades mentales orgánicas o no orgánicas. Entonces siempre es recomendable para este tipo de pacientes acudir a su psiquiatra para que haga una evaluación y como las evaluaciones se individualizan, ver qué es lo que le corresponde mejor según la patología y según el caso. Nos consulta Adriana Fernández. Dice, buenos días, siempre que se me presenta una situación difícil, no sé cómo actuar, me pongo muy nerviosa, ¿qué debo hacer? En este caso,
desde el consultorio en psicoterapia, lo que tratamos es de, además del tratamiento específico para la ansiedad de cada paciente, es empoderar al paciente con herramientas y estrategias que le permitan hacerse cargo de sus emociones y de su cuerpo. Entonces, va un poco más allá de técnicas de relajación específicas, adecuadas para cada uno de estos temores y para cada uno de estos eventos. Que el paciente, es acompañar al paciente en identificar qué puedo hacer cuando siento que empieza a suceder esto en mi cuerpo. ¿Y por qué es individual? Porque así como la ansiedad es individualizada, las estrategias con las que las voy a abordar en términos de cómo sustituir, cómo reemplazar el aprendizaje que hice de este temor, entonces cómo lo reemplazo con, por ejemplo, la relajación o la música. Tenía una paciente que le daban unos ataques de ansiedad muy fuertes cuando manejaba dentro de los túneles en la autopista y tenía que pasar por los túneles todos los días y le daba una ansiedad terrible porque además iba con su bebé. Entonces, bueno, buscar que específicamente a través de unos criterios de niveles de ansiedad que puede ayudar específicamente a esta persona para que cuando esté dentro de su carro, dentro del túnel, entonces pueda bajar ella misma sus niveles de ansiedad. Esto es algo de lo que se hace en el consultorio. Nos pregunta por acá Maulicadis 1972, dice: buenos días, saludos, quería saber, la ansiedad me ha generado obesidad, ¿cómo debo tratar esto? ¿Esto puede pasar? Hay que descartar o bajemos el base peso orgánica. o aumentemos el peso. Sí, pero hay que primero hay que hacer un chequeo médico, ¿sí? No solamente acudir al psiquiatra porque tengo ansiedad, vamos a primero un chequeo de medicina general porque puede ser un trastorno metabólico que me esté provocando el aumento de peso. Sí, entonces este aumento de peso hace cambios físicos evidentes que me causan ansiedad porque estoy cambiando. Entonces, como tengo ansiedad, ¿cómo? Y es un círculo vicioso que viene por una base endocrina más allá que una base psiquiátrica. Ahora bien, y en el caso de una persona no dejó de comer, no perdió el apetito, ¿eso también puede pasar en la ansiedad? O sea, ¿puede dejar de comer? Generalmente está aumentar? relacionado, sí, generalmente está relacionado con otros trastornos. Por ejemplo, yo podría, la falta o la disminución del apetito o cambios en los hábitos alimenticios podría estar relacionado con la depresión, por ejemplo, más que con la ansiedad. De allí la importancia de un buen diagnóstico, porque existe, la ansiedad está presente en muchas otras patologías, en otros trastornos. En la medida en que yo realizo un buen diagnóstico, entonces también puedo hacer un buen abordaje de ello y hacer un abordaje integral, como bien lo decía ella. Y también que hay uno de nuestros diagnósticos que es trastorno mixto ansioso-depresivo. Entonces es una línea muy delgada donde confluyen los síntomas ansiosos con los síntomas depresivos. Entonces hay que hacer una buena historia clínica al paciente, por eso es que la atención es individualizada y para saber realmente si es un trastorno de ansiedad o es este tipo de trastorno mixto. Nos comenta Lina Ramírez, dice: buen día, ¿el ataque de ansiedad por la comida y los dulces es normal o es algún problema? Bueno, digamos que si hablamos de normalidad como muy frecuente, sí. Es muy frecuente que la manera en la que ingeramos los alimentos esté relacionado con un manejo inadecuado de nuestras emociones. Entonces, hay personas que cuando están tristes comen, cuando están tristes pueden comer en exceso o pueden dejar de comer, y así con el resto de las emociones. Entonces, es frecuente y podría ser una consecuencia de un manejo inadecuado de la ansiedad. Nos pregunta también, o nos comenta Moraima Montoya, dice: hoy en día es normal la ansiedad, creo que el 70% lo estamos padeciendo, ¿no? Sí. Y justamente nos los comentaban las especialistas que han aumentado la cantidad de personas que van a la consulta justamente por que se sienten o que tienen ansiedad. Nos comentan Aymar Parada: buenos días, ¿qué es más recomendable para tratar la ansiedad, medicamentos o alguna terapia psicológica? Como ya hemos explicado varias veces, es individualizado y dependiendo del diagnóstico se plantea el tratamiento,
que va a consistir en medicación, dependiendo de cómo sea el paciente, si lo necesita o no, y de tratamiento psicológico. Sí, el diagnóstico es el que te va a la evaluación, y el diagnóstico es lo que te va a indicar qué tan necesaria es la medicación, y está demostrado que el acompañamiento de medicación con terapia psicológica tiene muy buen pronóstico. ¿Hay alguna diferencia en cuanto al hombre o a la mujer? En cuanto a los síntomas, ¿pueden ser más fuertes en unos que en otros? Sí, sí, hay diferencias, porque es más frecuente los síntomas hacia la mujer, el doble que en el hombre. Y que los hombres, por características socioculturales, tienden a el miedo a no demostrarlo y a drenarlo de forma diferente. Entonces la mujer no, la mujer es como que se preocupa, piensa, y eso va haciendo como se va acumulando hasta el punto donde ya es insoportable para ella. Y es mucho más evidente porque es la que cuida a los niños, entonces los niños la ven, o es la mamá, o es la abuela, o es la tía, o es la hija, entonces es la que tiene un poco más de responsabilidad en el grupo familiar. Entonces es más evidente. Sí, también por el tema de cómo, un poco siguiendo la misma línea, cómo expresamos nuestras emociones. Recordemos que en nuestra sociedad a los hombres se les cohíbe de expresar sus emociones, y a nosotras más bien se nos incita a hacerlo de alguna manera, hablando, llorando, buscando un especialista. Entonces, en ese sentido se nota más. Y también tiene que ver con el hacer. Si yo me preocupo, estoy evitando ocuparme de lo que realmente hay que hacer. ¿Existen en el mercado algunas goticas para tranquilizar, relajantes? ¿Qué tan recomendables, qué tan eficientes son? No. Sí, hay goticas. Los pacientes vienen mucho diciendo que me tomé la valeriana y no me calman. ¿Por qué? Porque su diagnóstico, su clínica no va con las goticas de valeriana. ¿Sí? O que la vecina me recomendó tal o cual pastilla. Es que la vecina tiene una clínica y tú tienes otra. Entonces no es recomendable decir que tal o cual medicamento sirve para la crisis de ansiedad, sino más bien acudir al especialista que te dé una atención personalizada y te diga qué es lo más específico de lo que tú realmente necesitas. Sin embargo, yo no evitaría o no sugeriría que no realice, por ejemplo, en el caso de las gotas naturales, ¿no? Obviamente, si existe una clínica, una medicación que ya fue indicado, pues hacerle absoluto caso al tratamiento. Pero en este caso hay personas que pueden armarse de una música de relajación, de un yoga, de estrategias adaptativas que no contradicen el tema del tratamiento médico. Si usted siente que las gotas le pueden ayudar, hágalo, pero siempre y cuando ya haya descartado todo el tema médico. Hay que ir al médico y hay que seguir la regla. El médico le va a mandar su tratamiento, bien sea alguna terapia o algún ejercicio, yoga, escuchar música, y es algo que tiene allí. Hay que armarse de lo casa. que uno tenga a la mano. En este momento es importante. Sí, y que la estrategia viene según lo que el paciente le guste hacer. Entonces se idea o se planifica en conjunto para la mejoría del mismo. Agradecidas con nuestras invitadas del día de hoy, la doctora Geraldine Quiñones, psicólogo clínico, y también la doctora Ania Vivas, médico psiquiatra. Gracias por habernos acompañado el día de hoy y habernos dado estas recomendaciones tan interesantes, habernos ayudado a analizar este tema tan importante y que pues ha cobrado, digamos que mucha vida en el país, el tema de la ansiedad. Por allí nos comentaba alguien en el Twitter que 70% más o menos de la población, no sabemos dónde sacó la cifra, pero pues digamos que más o menos por allí está, de la cantidad de personas que en este momento sienten ansiedad ante la situación del país. Recuerden, y siempre se los decimos, hay una solución. La esperanza es la última que se pierde a pesar de las circunstancias en las que nos encontremos. Si usted se siente ansioso, pues vaya al médico o, mire, relájese en casa, haga algún ejercicio, haga yoga, escuche música, lea un libro que le guste. Así que bueno, hay muchas cosas que hacer. Que tengan un bonito día dentro de lo que cabe. Nos vemos mañana con otro tema muy interesante. Hasta mañana.